tiempos muchas veces vemos maldad, vemos iniquidad, vemos que los juicios no salen correctos, pero el justo por la fe vivirá. Él quiere decir, independiente como sea su condición, como él se conduzca en la vida, por su fe va a subsistir. Por su fe él va a prosperar. Alabado y bendecido sea Dios. Allí el apóstol Pablo les dice a los romanos, como escrito está, el justo por la fe vivirá. Alabado y bendecido sea Dios. En nosotros no nos están hacernos las preguntas, porque la respuesta viene de acuerdo cual sea nuestra fe en Dios. Eso es lo que yo mientras leía, mientras escudriñaba este libro, en mí estaba esto. No importan las preguntas que yo me haga, porque mi fe está en Dios. Dependiendo cuál sea mi fe, Dios me va a responder. Porque allí vemos el ejemplo de José. Él tenía todo en contra, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos se olvidaron de él, todos se olvidaron de él. Él andaba en una región extraña, pero él sabía que un día Dios le iba a bendecir. Su fe nunca decayó, su fe siempre se mantuvo intacta, porque el justo por la fe vivirá. Alabado y bendecido sea Dios, no importa las circunstancias que estemos pasando, por la fe que hay en nuestros corazones, nosotros vamos a prosperar. Alabado y bendecido sea Dios, que Dios nos bendiga. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Mientras escudriñaba este libro de Habacuc y buscaba referencias, veía acerca de la historia de este profeta. Este profeta tenía, aparte de ser profeta, también, según algunos eruditos, escritos, dice que posiblemente también, aparte de ser profeta, también era cantor en el templo, era cantante dentro del templo, porque así lo expresa acá en el Salmo número 13, en esta oración, que es un salmo, que es una alabanza a Dios. Entonces, aparte de ser profeta, él también era cantante, era participante del coro, de la alabanza a Dios. El trastorno histórico de este libro, Habacuc, él es contemporáneo de Jeremías. Profetizó en el reino de Judá, en el reino de Joaquín. Y él acá, al comienzo del libro, él empieza a preguntarle a Dios por qué le hace ver tanta maldad. Le hace ver, ¿por qué, Señor, tú me haces ver tanta maldad? Y él empieza a contender contra Dios. Porque él ve que sus líderes, que los líderes de Judá, de Israel, estaban totalmente haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseñaba. Él veía cómo sus líderes se iban tras la idolatría, dejando a su Dios de lado. No eran los mejores tiempos. Entonces él le decía, Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad? Señor, ¿por qué tú me haces ver que la justicia sale torcida? ¿Por qué, Señor, el injusto, el perverso asedia al justo y le gana el juicio? ¿Por qué me haces ver tanta maldad, Señor? Y le plantea esta queja. Todo el capítulo 1 ahí le plantea, Señor, ¿por qué me haces ver esto? Señor, ¿por qué me haces ver aprobio? Y allí viene la respuesta del Señor y le dice que ellos recibirán su justo castigo.
Pero ahí otra vez viene a contender contra Dios. Porque allí Dios le manifiesta que ellos caerían, que el pueblo de Dios, que aquellos que habían hecho mal, iban a caer. Pero iban a caer en manos de los caldeos, en manos de los babilónicos. Pero otra vez, Señor, ¿por qué tú me haces ver esto? Pero si estos, los caldeos, los babilónicos, son peores que nosotros, Señor. Y nuevamente allí el profeta sigue contendiendo contra Dios. Sigue contendiendo porque Él nos explica por qué hay tanta maldad, por qué le hace ver tanta maldad, tanto oprobio. Muchas veces también nosotros nos decimos, nos planteamos por qué vemos tanta maldad, tantas atrocidades. Nos preguntamos a nosotros mismos por qué muchas veces hacemos las cosas bien y no salen como nosotros queremos. Empiezan a ver estas preguntas, pero nosotros no tenemos por qué esperar una respuesta, porque Dios, Él es quien nos responde, Dios es quien nos habla. Alabado y bendecido sea Dios. Y allí Él en esta conjunción de que Él contendía contra Dios. Contendía contra Dios y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto oprobio? Ahora vienen los caldeos que son peores que mis hermanos, Señor. ¿Por qué? Ya ahí en el capítulo 2, una vez que ya el profeta le declaró toda su queja a Dios, todas sus penas, derramó todas sus penas. Qué tristeza más grande, que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, se fueron tras la idolatría, tras los reyes paganos. Pero allí el profeta, eso era lo que le dolía en su corazón. Eso era lo que le dolía y él contendía contra Dios por esto. Pero allí él sabía que Dios le iba a dar un precio justo. Pero no era lo que él esperaba. No era lo que él esperaba. Ya allí en Habacuc, en el capítulo 2, allí Dios le da la respuesta. Aunque tardara un tiempo. El 2.4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí estaba la respuesta. Señor. En estos tiempos muchas veces vemos maldad, vemos iniquidad, vemos que los juicios no salen correctos. Pero el justo por la fe vivirá. Él le quiere decir, independiente como sea su condición, como él se conduzca en la vida, por su fe va a subsistir. Por su fe él va a prosperar. Alabado y bendecido sea Dios. Allí el apóstol Pablo les dice a los romanos, como escrito está, el justo por la fe vivirá. Alabado y bendecido sea Dios. En nosotros no nos están hacernos las preguntas, porque la respuesta viene de acuerdo cual sea nuestra fe en Dios. Eso es lo que yo mientras leía, mientras escudriñaba este libro, en mí estaba esto. No importan las preguntas que yo me haga, porque mi fe está en Dios. Dependiendo cuál sea mi fe, Dios me va a responder. Porque allí vemos el ejemplo de José. Él tenía todo en contra, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos se olvidaron de él, todos se olvidaron de él. Él andaba en una región extraña, pero él sabía que un día Dios le iba a bendecir. Su fe nunca decayó, su fe siempre se mantuvo intacta, porque el justo por la fe vivirá.
Alabado y bendecido sea Dios. No importa las circunstancias que estemos pasando, por la fe que hay en nuestros corazones, nosotros vamos a prosperar. Alabado y bendecido sea Dios. Que Dios nos bendiga. Daniel allí era uno de los príncipes, aunque fue llevado cautivo, pero por su fe Dios lo prosperó. Nosotros, por nuestra fe, Dios nos va a prosperar. Conforme a nuestra fe, conforme a lo que nosotros hemos creído, Dios va a hacer con nosotros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere a nosotros bendecirnos. Pero en la fe, ese motor que está escrita en esas dos palabras, es la que nos tiene que motivar hacia adelante, es la que debe mover nuestras vidas. Alabado y bendecido sea Dios. Y este profeta comprendió esto, se puso de pie y se acercó aún más a Dios. Esto es lo hermoso, esto es lo maravilloso que él pudo comprender. Él pudo comprender esto tan grande, recibir a su Dios, hacerlo para él, tomar esta palabra. En estos tiempos nosotros tenemos que tomar la palabra y hacerla una realidad. Él pudo entender que el justo por la fe vivirá. Porque aquí en el capítulo 1, lleno de preguntas, lleno de interrogantes, lleno de dudas, no sabía qué hacer. Mas vino la respuesta de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Ya aquí en el capítulo 3, ahí ya está arriba, está en el cielo. Gloria a Dios. Porque él había aprendido de Dios. Señor. Había aprendido de su Dios. Había aprendido del mayor, del más grande. Ya acá empieza esta oración. Ya a mí me impacta esto. Oh Jehová, viva tu obra. Oh Jehová, he oído tu palabra de mí. Él pudo entender, él pudo comprender, Señor, he oído. Escuché tu voz, Señor. En este día debemos escuchar la voz de Dios. Debemos estar atentos. La voz de Dios hoy nos dice, el justo por la fe vivirá. Estas palabras, esta palabra fue escrita, fue revelada allí el profeta Habacuc 621 años antes de Cristo. Después el apóstol Pablo, alrededor de 30, 40 años después de Cristo, vino a decir estas mismas palabras. Mas escrito está, el justo por la fe vivirá. Y en esta hora estas mismas palabras retumban en nuestros corazones. El justo por la fe vivirá. Y aquí el profeta dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Nosotros hemos oído la voz de Dios, hemos temido la presencia de Dios, hemos temido a Dios. Dios está aquí con nosotros. Él dice, he oído tu palabra y temí, decir, Dios, he conocido tu verdad. Dios está aquí conmigo. Dios está aquí conmigo. Y acá empieza la oración, una oración de triunfo, una oración de victoria. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, Señor, provoca un despertar espiritual. Provoca un despertar espiritual. Recobra, Señor, esto que llevamos dentro. Provoca un despertar espiritual en nuestras vidas. ¿Cuán necesario es hoy en día? Un despertar espiritual en nosotros. Necesitamos que Dios provoque un despertar espiritual en nosotros. Necesitamos saltar como becerro en la manada. Necesitamos ponernos en pie y alabar a Dios hoy más que nunca. Alabado y bendecido sea Dios. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Provoca un despertar espiritual, Señor, hoy en día.
Necesitamos que Dios provoque un despertar espiritual en nuestros corazones. Debemos ponernos en pie y caminar. Hoy más que nunca necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo vaya a nuestro lado. Necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro compañero, sea nuestro guía. Sin el Espíritu Santo en estos tiempos no podemos hacer nada. Jesús allí, Él decía que Él se iba, pero Él enviaría el Consolador Divino, el Espíritu Santo, que Él pondría las palabras en nuestra boca, que Él convencería al mundo de pecado. Eso es lo que debe estar en nosotros, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Aviva se refiere a despertar, a revivir algo que cobra vida. En este contexto es una petición para que Dios active su poder y propósito en medio de la situación. Allí, en medio de todo lo que estaba aconteciendo en aquella ciudad en Judea, allí la oración del profeta era esta: oh Jehová, aviva tu obra. Hoy en día está también esta misma palabra está para nosotros en estos tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra. Oh Espíritu Santo, aviva tu obra en esta ciudad de Castro, en esta isla de Chiloé. Oh Dios, aviva tu obra, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete como en el comienzo. Oh Espíritu Santo, muévete allí como en el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, unánimes, juntos, en un mismo sentir. Dice la palabra, y vino aquel viento recio y llenó aquel lugar y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Qué hermosa es la presencia de Dios. Qué hermosa es la presencia de Dios. Qué hermoso es el Espíritu Santo cuando llega al corazón. Él es que nos deja, no nos deja estar quietos, no nos deja estar tranquilos, no nos deja en nuestro hogar. Nos insta a pararnos, nos insta a motivar, nos motiva a salir adelante. No nos deja estar tranquilos. Hay algo más grande que nos impulsa. Hay algo más grande que nos insta a seguir adelante. Y es el Espíritu Santo, mis hermanos. Eso es lo que está en nosotros, en nuestros corazones, en estos tiempos. Es la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que el profeta allí le decía, que a sus hermanos le rogaba a Dios que derramara de su Espíritu en aquel lugar, que derramara de su Espíritu. Hoy esa debe ser nuestra oración. Nosotros cuando oramos debemos pedirle al Señor: oh Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Jehová, viva tu obra, Señor, en este lugar. Provoca un despertar espiritual en nuestras bocas, en nuestros labios, en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en esta ciudad. Necesitamos de ti, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos implica que la petición se hace en un periodo específico, lleno de dificultades, el que necesitaba la intervención divina. Podemos ver, han pasado más de 2600 años. Y aún esta misma palabra, esta misma oración retumba en nuestros corazones. Retumba en nuestros corazones. Necesitamos que Dios mueva su mano en medio nuestro. Necesitamos que Dios mueva su mano en esta ciudad de Castro, en esta isla de Chiloé. Necesitamos que Dios se glorifique. Necesitamos que Dios sea con nosotros. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira acuérdate de tu misericordia. Alabado y bendecido sea Dios. Necesitamos que Dios se glorifique en medio nuestro. Que esta palabra fluya. Que esta palabra fluya, vaya fluyendo en esta ciudad, en esta isla. Necesitamos que el poder de Dios vaya retumbando en nuestros corazones. Alabado y bendecido sea Dios.
Habacuc allí comienza estas palabras. Con estas palabras Habacuc empieza esta oración. Gracias, Señor. Y empieza. Él había conocido realmente a su Dios. Había conocido cómo era su Dios. Allí en el capítulo 1, allí él se quejó. Se derramó completamente hacia él y le presentó su queja. Lo que él sentía. En el capítulo 2 él recibió la respuesta de Dios. Y en este capítulo 3 ahora él, una vez que ya ha conocido a su Dios, ahora allí él empieza a hablar, empieza allí a alabar a Dios, a glorificar. Y comienza con estas palabras. Y allí más adelante, en el capítulo 16 dice, y se conmovieron mis entrañas. Y a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, dentro de mí estremecí. Y en el verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Es decir, él había comprendido que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Yo, mientras escudriñaba esta palabra, yo decía, el apóstol Pablo realmente era un hombre, era un erudito. Porque él por algo les decía a los romanos allí, va a ser justo por la fe vivirá. Después allí al comienzo cuando Martín Lutero allí se le revela a Dios, también se le revela por esta misma respuesta que que Jehová le daba a Habacuc, va a ser justo por la fe vivirá. Pero Martín Lutero allí lo toma desde Romanos, pero es la misma palabra, es el mismo origen. Esa misma palabra siga retumbando en nosotros, que nosotros no debemos quejarnos delante de Dios, porque la palabra de Dios nos dice conforme a nuestra fe será hecho, porque escrito está, el justo por la fe vivirá. Nosotros esperemos y confiemos en Dios, como lo dice allí el Salmo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deleitarnos en sí mismo, Señor. Encomendar nuestros pasos a Dios, porque Él allí nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Yo alabo y bendigo a Dios por esta palabra. Ha llegado a mi vida mientras yo la escudriñaba. Yo le decía, Señor, qué grande eres. Qué grande eres, Señor. Porque independiente de las circunstancias en las cuales estemos pasando a lo largo de nuestra vida, siempre nuestra fe debe estar en ti, Señor. Porque conforme a cual sea nuestra fe, Señor, tú vas a actuar. Tú te vas a glorificar, tú te vas a manifestar. No tengamos a nuestro Dios por pequeño. Nuestro Dios es más grande. Es más grande que el problema. Es más grande que todos los problemas que podamos tener. Nuestro Dios es lo más grande. Alabado y bendecido sea Dios. Allí meditaba en David, el gigante era tan grande. Era tan grande, pero él sabía que su Dios era más grande. Él sabía que él lo podía vencer con la ayuda de Dios. Va a ser justo por la fe vivirá, porque sabía que su fe estaba en Dios. Su justicia estaba en Dios. Alabado y bendecido sea Dios. Si en esta hora tenemos algún problema, encomendémonos a la mano de Dios, porque Él hará. Él hará, mis hermanos. Encomendemos nuestra vida en Dios y Él hará. Alabado y bendecido sea Dios.
Hoy necesitamos de Dios. Amén. Sí, Señor. Yo me siento tan necesitado de Dios todos los días. Necesitamos de Dios, necesitamos que Él se siga glorificando en medio nuestro. Dios, amén. Alabado y bendecido sea Dios. Con esto yo alabo y bendigo a Dios. Amén. Y esto es lo que mi Dios me ha dado. Para Él sea toda honra, gloria y alabanza.